bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar acá. Ya estamos con esta cátedra de hoy, cerrando nuestro octavo ciclo de la cátedra, que iniciamos precisamente en el 2020 a raíz de la pandemia. La iniciamos el 22 de julio con la apertura y en torno a la figura de María de Magdala, que nos acompañó Carmen Bernabé. Hoy tenemos el tema de espiritualidad bíblica a cargo de Elsa Tames, que ya es una vieja amiga y conocida nuestra aquí en la cátedra, en la Casa Cultural y en todos nuestros espacios. Bienvenida, Elsa, te damos las gracias. Bueno, yo creo que Elsa, ya lo he dicho, no necesita mucha presentación, pero pues quiero señalar que ella es licenciada en teología y también en literatura y lingüística. Tiene un doctorado en Biblia por la Universidad de Lausanne en Suiza. Tiene además un doctorado honoris causa por la Comunidad Teológica de México. Tiene muchos libros publicados y ha trabajado mucho el tema del enfrentamiento de poderes de género en el Nuevo Testamento. Ha trabajado con las Sociedades Bíblicas Unidas, traduciendo la Biblia a la lengua de los ciegos y sordos. Trabajo me parece a mí muy importante. Ha colaborado muchas veces con el Seminario Bautista aquí en Cali. Ha venido varias veces a nuestra casa cultural. Esa nos va a hablar de la espiritualidad bíblica o la espiritualidad enraizada en la Biblia. Entonces, Elsa tiene la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Ok, bueno, pues un saludo para todas y por si por ahí hay un hombre, pues para todos también. Yo siempre estoy muy contenta de participar en las cátedras que organiza el Grupo de Sororidad con Carmiña, me parece excelente. Así es que felicidades también a Carmiña y su equipo, ¿sí? Bueno, voy a hablar, el tema que me asignaron es espiritualidad bíblica, ¿no? Y definir espiritualidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una experiencia, es una vivencia, es una manera de relacionarnos con algo que nos trasciende y que sin embargo esté en nosotros, porque nosotros, ¿verdad? Somos manifestaciones, epifanía, decimos que somos hijas e hijas de Dios, ¿no? Epifanía de lo divino. Somos forma de eso que nos trasciende y que llamamos Dios, que llamamos misterio, que llamamos divinidad. Y eso realmente va más allá de las religiones, por supuesto. Y esa experiencia se vive y se manifiesta de distintas maneras, de acuerdo con nuestro entorno, nuestra condición socioeconómica, cosmovisión cultural, religiosa, nuestra racionalidad e incluso la geografía, ¿no? Por eso no se puede hablar de espiritualidad bíblica como si fuera una sola experiencia. Lo que encontramos en las escrituras son distintas vivencias, ¿no? Sobre la espiritualidad en el relacionamiento con lo divino. Y a mí me gusta algo que dice, que acaba de decir Leonardo Boff sobre espiritualidad. Dice que no es sinónimo de religiosidad, aunque la religiosidad puede potenciar la espiritualidad. La espiritualidad, dice, nace de otra fuente, de lo profundo del ser humano. La espiritualidad es parte esencial del ser humano, como lo es la corporalidad, la psique, la inteligencia, la voluntad, la afectividad. Bueno, en esta charla yo voy a destacar dos acercamientos distintos, dos vivencias de la espiritualidad en la Biblia. Eh, la espiritualidad en la Carta de Santiago, que yo he escrito varios sobre eso, pero es la que me parece muy clara y que es la espiritualidad que recorre la tradición profética y de Jesús en los evangelios. Y quiero incursionar, apenas asomarme a la espiritualidad en el Cantar de los Cantares, ¿verdad? La espiritualidad así, es primera vez que me acerco desde este ángulo y me parece muy, muy pertinente. Eh, bueno, cada una de estas vivencias espirituales señalan un aporte diferente, ¿no? Pero antes de entrar en estos dos acercamientos,
quiero introducirnos a, a la espiritualidad bíblica en forma general, ¿verdad? Pero ya desde una perspectiva antropológica, cultural, religiosa, ¿no? Eh, como dije, son vivencias y depende de los contextos, ¿cierto? Entonces quiero tocar 5 puntitos antes de entrar ya más de lleno en estos dos libros bíblicos para verlos más de cerca, para ver más de cerca la espiritualidad. En primer lugar, quería hablar sobre la piedad, ¿no? En las corrientes sacerdotales versus la tradición profética, ¿verdad? Eso lo podemos distinguir muy bien, ¿no? Ahora, en el tiempo del Imperio Romano, las religiones oficiales romanas se centraban en el rito de los sacrificios de los animales. Estos ritos debían ser perfectos y ahí los sacerdotes se pulían en eso. Esa era lo que llamaban piedad, ¿no? Eusebeia en griego, ¿no? En otras palabras, ahí radicaba su espiritualidad, digamos, o religiosidad más bien, como veneración, temor y solicitud de protección a los dioses. Pero no se hablaba de un cambio en el comportamiento de las personas, ¿verdad? Presentes en los sacrificios, es decir, de una metanoia, de una conversión. Se cree que por eso el movimiento del resucitado, de los seguidores de Jesús, aunque también las religiones mistéricas orientales, tuvieron mucha acogida en las provincias del Imperio Romano, incluso en Roma, ¿no? Ahora, en la Biblia hebrea, esta misma piedad, que es una piedad sin frutos, aparece también, ¿verdad? En la corriente sacerdotal, que es contrapuesta a la profética. La profética, como sabemos, rechaza los sacrificios consagrados a Dios cuando están vacíos, no interpelan a una práctica de justicia que se refleja en la solidaridad con los más pobres, con las mujeres viudas y huérfanos, los migrantes extranjeros, ¿no? Porque para la tradición profética el acto de conocer, ¿verdad? En hebreo, yadá, conocer a Dios, significa empaparse de la divinidad. No es un conocimiento intelectual, ¿verdad? Racional, sino es una compenetración. Por eso dice, se usa la misma palabra cuando Adán conoció a Eva, pues nació Abel, nació Caín. O sea, conocer la misma palabra yadá, que es conocer a Dios, un empapamiento, podríamos decir, de Dios. Eh, ese misterio, entonces, se manifiesta ¿cómo? En el relacionamiento con nuestro prójimo. Eh, cuando hay compasión, cuando hay solidaridad, cuando hay amor. Y esta es la corriente de Jesús, ¿verdad? Que Santiago recoge y que la podemos percibir en varios libros de la Biblia. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que la evolución en la concepción de Dios. En realidad, ha habido un cambio de estas vivencias espirituales en la Biblia. Por ejemplo, de los dioses cotidianos y cercanos, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Se pasó a un Dios más lejano, el guerrero patriarcal, aunque protector, liberador y creador del universo. Un Dios muy solidario, pero también violento, ¿no? Por justiciero. Fue la creencia, pues, en un Dios que un pueblo pequeño, como Israel, necesitó para sobrevivir, pero que, como sabemos, desgraciadamente, le sirvió más tarde a sus dirigentes para justificar masacres y apropiaciones de tierra, para establecerse. Bueno, eso lo leemos en los libros de los jueces, etcétera, y en la toma en la invasión de Canaán. Es que la espiritualidad dirigida desde arriba, pues es muy manipulable. Ahora, no desaparece este Dios personal de los patriarcas, ¿no? Sino que se va complementando con este Dios liberador. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, un judío descendiente del rey David, pues le da otro giro a esta visión de Dios. Jesús tiene una intimidad, una vivencia espiritual muy profunda con un Dios que se define como amor, ¿no? Le llama Padre. Un Dios que, como dice Juan, se ama y se percibe en el prójimo.
Lo que se le hace al prójimo se le hace a Dios y se lo hace a uno mismo, ¿no? Entonces la regla de Jesús, regia, que llama Santiago, la ley del reino de Dios es: ama a tu prójimo porque él es como tú, él es tú, ¿sí? Bueno, eh, después tenemos el Dios oficial y la religiosidad popular, ¿no? Podemos observar también esa vivencia, ¿no? El Dios bíblico oficial, pues es el que he estado hablando, el que está en contra de todos los dioses, el monoteísta, el celoso, que se manifiesta muy solidario, bondadoso y a la vez violento. El pueblo, por su parte, aunque creía y veneraba a este Dios único, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, justo y a la vez vengativo, es decir, el Dios oficial, la religiosidad popular nunca dejó de venerar a sus dioses cotidianos, familiares, muchas veces representados en figurillas, ¿no? Recordemos el pasaje aquel de Rebeca que los oculta y se lleva los diosesillos de Isaac, ¿no? Aún en el siglo IV después de la era cristiana, se encontraron fuera de los muros de Jerusalén, fíjense, alimentos dedicados a los ancestros, dedicados a dioses, etcétera. O sea, la religiosidad popular siempre permaneció. Y recordemos cuando hablan en Crónicas y Reyes, ¿verdad? Que dicen que este rey fue muy bueno y todo, pero dejó que el pueblo siguiera con las diosas y dioses, ¿no? O sea, siempre estuvo presente Astarte, Sara, todos ellos. Bueno, y también podemos observar la espiritualidad de los pueblos circunvecinos, ¿no? Eh, porque la espiritualidad bíblica tenemos que entender, y a mí me costó cuando era estudiante de seminario, me costó mucho porque yo creía que la Biblia era única, ¿verdad? Y que las experiencias eran muy particulares, grandiosas, ¿verdad? Pero en realidad, ahora con los estudios que uno tiene y las investigaciones y la arqueología, eh, encontramos que no tiene nada de grandioso, de particular con respecto a una cultura especial como la hebrea o su Dios. Porque cuando leemos muchas de las oraciones del Antiguo Oriente, a los distintos dioses, ¿verdad? Sumerios, histitas, acádicos o de Ugarit, sean himnos de petición, de alabanza o por casos especiales, encontramos profundas similitudes. Es como si estuviéramos leyendo los salmos, por ejemplo. Y pues claro, eso es natural, eso es de esperarse porque es un reflejo de las culturas de ese tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, saqué un ejemplo de las oraciones que encontramos, eh, a Shamash, que es un dios hitita, y empieza así: Sol, Señor mío, justo dueño del juicio, Rey del cielo y de la tierra, sobre el país tú eres siempre el que extiende tu bondad. La victoria, tú eres siempre el que la concedes. Tú mismo en tu justicia eres piadoso. El hombre justo es el que tú quieres, ¿verdad? Y eso nos resuena aquí todos los ecos que tenemos de pues, los himnos de los salmos. Ahora, esta realidad de vivencias espirituales, desde una antropología cultural religiosa, pues no debe escandalizarnos, ¿verdad? Pues lo que nos indica es la búsqueda de la humanidad hacia lo trascendente, hacia lo divinidad. Porque, repito, el ser humano es forma de esa realidad espiritual que nos trasciende. Y en este sentido, la divinidad, el misterio, o como le llaman otros, conciencia universal, la fuente de vida originaria, Dios, bueno, es mucho más que cualquier espiritualidad regional del mundo que habitamos. Los distintos pueblos de la tierra aspiran por distintos motivos a lo divino y cada cultura lo expresará de distintas formas. Por ejemplo, en la cultura náhuatl, mis antepasados en México, hay una estela de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Coatl significa serpiente y Quetzal, pues ave, es una serpiente emplumada, ¿verdad? En la estela aparece la serpiente, que es el animal que más se arrastra sobre la tierra,
que se eleva, ¿no? Aparecía así elevado y entrelazado con un ave que desciende y que se entrelaza con la serpiente, ¿no? Esta imagen siempre me intrigó y lo veo como un símbolo, una manifestación de lo material y lo espiritual que buscan la unidad, que buscan integrarse, ¿no? Lo celestial y lo terrenal, que anhelan la unidad. Eh, o sea, ver la esencia del espíritu en lo material y en lo material ver la forma del espíritu. Entonces, bueno, y por último, quería mencionar que la espiritualidad en la Biblia es teísta. Eh, ¿Qué significa eso de que sea teísta? Que se venera, se relaciona con un Dios considerado como un ente separado, personal, patriarcal, a veces con imágenes femeninas, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, juez, bondadoso, a veces violento, que dirige y controla los designios de la historia. Un Dios que también, pues, aparece como madre, ¿no? Que privilegia a un pueblo judío y seguidores de Jesús, pero también que marca preferencia por los oprimidos, por los pobres. Pero es un Dios que no reconoce otros dioses de otros pueblos, un Dios que interpela a sus adoradores para que practiquen la justicia, la compasión, la solidaridad. O sea, estamos hablando de una espiritualidad teísta. ¿Sí? Pero podemos, sin embargo, entresacar otras visiones más amplias de esa experiencia, vivencia espiritual bíblica, aparte de la teísta, ¿verdad? Por ejemplo, en el poema que aparece en Efesios, en el primer capítulo, yo veo que hay visos de una espiritualidad más cósmica, donde todo respira a Dios, todo respira y huele a Dios, de verdad. Y en los poemas del Cantar de los Cantares, donde no se menciona a Dios en ninguna parte, podemos hablar también de otra espiritualidad, una espiritualidad holística, una espiritualidad no dual, ¿no? Es decir, una espiritualidad que considera la realidad del universo entero como un todo indivisible, donde todos, ¿verdad? Los humanos, la naturaleza, la flora, la fauna, bueno, los insectos, todo, somos parte integral de ese todo, que es la vida, ¿no? Bueno, estos 5 puntitos los pongo en términos así como analíticos, generales, para que no nos quedemos con la visión de que la espiritualidad en Santiago es la espiritualidad bíblica o la de el cantar de los cantares, ¿no? Bueno, veamos ahora más de cerca la espiritualidad en Santiago. Aquí sí me voy a extender más porque es la que más he trabajado, he escrito algunos artículos, así que disculpas a los que ya han leído eh, esta espiritualidad, pero me parece importante porque creo que, como dije, recoge la espiritualidad más representativa en la tradición profética y también en los evangelios y pues la que hemos seguido siempre en la teología latinoamericana. Entonces aquí quería como eh, concentrarme en este libro antes de ir a los apuntes, digo, no esperen del cantar un análisis, lo haré en un futuro, del cantar de los cantares. Bueno, la espiritualidad de Santiago, una espiritualidad comprometida. Santiago va en la línea de los profetas y en la línea de Jesús de Nazaret. La espiritualidad de Santiago es aquella que se observa en las prácticas de justicia, ¿verdad? Para Santiago no hay otra. De estas prácticas depende si se trata de una espiritualidad real, auténtica, una vivencia de Dios real, auténtica o inauténtica o falsa, ¿no? Santiago se opone a aquella espiritualidad, o le llama fe estéril, que sí, cumple con todos los ritos exigidos por la ley, pero que hace caso omiso a la solidaridad con los necesitados.
La carta de Santiago es como una encíclica, ¿verdad? Es una carta circular tipo encíclica enviada a los migrantes que están todos dispersos por Asia Menor. Recordemos que dice a las 12 tribus de la dispersión, y ya las 12 tribus ni existen, ¿no? Sino es a los seguidores de Jesús eh, que han salido y que están viviendo fuera de Jerusalén o de Palestina, ¿no? En ese momento era la provincia Siria-Palestina. Eh, es enviada por un jefe de la iglesia, ¿no? Parece, por eso es encíclica. La preocupación fundamental del autor, que no sabemos quién es, pero que literariamente, ¿no? Desde la retórica se hace llamar Santiago y podemos darle la función de jefe de la iglesia. La preocupación fundamental de este autor de la carta es que las comunidades sigan, digamos, los caminos de Jesús y no se acomoden, o los caminos del reino, ¿no? No se acomoden a los valores que son contracorrientes al mensaje del reino de Dios predicado por Jesús. Sigue la tradición profética, como dije, demostrar con las prácticas de justicia el verdadero conocimiento, ¿no? Ya da, el verdadero empapamiento de Dios, ¿verdad? Como decían los profetas, ¿no es esto conocerme? ¿No es esto tener compasión con los pobres y las viudas, etcétera? Santiago dice más o menos así. Tú crees que eres muy espiritual, ¿no? En el primer capítulo, ¿verdad? Dice, tú crees que eres muy espiritual, ¿verdad? En el sentido común de religiosidad. O sea, muy religioso, que vas al templo, estudias las escrituras, oras, ¿no? Pero tu vida, tus hechos, tus palabras muestran egoísmo, avaricia, injusticia, falta de solidaridad con los necesitados. Esa fe en Dios que dices tener no sirve para nada, ¿no? No sirve. Así usa palabras muy drásticas. O sea, no se está verdaderamente empapado de Dios, sino que es su ego el que lo domina. Aunque exteriormente se ponga como los fariseos, ¿verdad? Todos en ayunas, etcétera, mostrándose por las calles. El autor de Santiago es claro en mostrar que de nada sirve una experiencia religiosa o una espiritualidad, una vivencia, cuando no da fruto. Se puede ir al templo todos los días, rezar mil oraciones, predicar sobre la fe de Jesús, dar mucho dinero al templo, pero si no hay solidaridad, compasión y amor con los que nos rodean, especialmente los más necesitados, pues es falsa, no sirve. Ahora, Santiago es un problema porque cuando se acercan a Santiago siempre lo ponen a competir con Pablo y que Pablo es por la fe, que uno es salvo y Santiago es por las obras. Eso no tiene nada que ver aquí. Es más, ni siquiera se conocen los documentos, ¿no? La fe auténtica se muestra a través de las prácticas de la justicia. Es fe auténtica. La fe falsa expone visiblemente prácticas religiosas, como las que mencioné, pero sin ninguna muestra de compasión en la vida diaria, en la vida concreta. Esa es una fe falsa, ¿no? Para Santiago, la fe verdadera, empapada de la divinidad, no tiene otra forma de expresión más que la del amor al prójimo. Y es tan radical que lo lleva a la salvación, como veremos más adelante, ¿no? Porque sus ejemplos son muy concretos en la verdad. No se puede manipular, no se puede tergiversar la carta de Santiago. En la introducción, en el capítulo 1, dice, también el problema de la lengua, ¿no? De las palabras, cómo con estas palabras podemos herir y matar, ¿no? Si alguien se considera muy religioso, muy espiritual, ¿verdad? Pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. ¿Por qué? La religión pura, sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus opresiones y no dejarse corromper con la maldad del mundo, ¿sí? Aquí siempre ponía y no contaminarse con el mundo. Entonces decía, bueno,
daba para tergiversar. Es no dejarse corromper por todos los valores de la sociedad que presenta, que se nos presenta, ¿no? Bueno, estos anuncios los desarrolla. Fíjense que es el primer capítulo y solo lo pone en 2 versículos. Estos anuncios los va a desarrollar más largamente en el capítulo 2, contra las discriminaciones y la falta de solidaridad, y en el capítulo 3 con la lengua, ¿no? En el capítulo 2, eh, del 1, en el capítulo 2 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso esa fe salvarlo? Porque si ustedes estuvieran reunidos y llegara un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo atendieran bien y le dijeran, usted siéntese aquí en un buen lugar, y al mismo tiempo llegara un pobre vestido con ropa ropienta y a este le dijeran, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no estarían haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice las escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables de violar esa ley de Dios, ¿verdad? Aquí observamos una asamblea que se ha contaminado con los valores del patronazgo, ¿no? Porque el patronazgo, pues hay que rendirle pleitesía y siempre, mientras que al pobre harapiento, pues allá en el último lugar, ¿no? Esas no son esos no son los valores del reino, ¿verdad? Donde los últimos llegan a ser primeros. Entonces, una espiritualidad, entre comillas, que hace discriminaciones, pues no es espiritualidad, es falsa, es vana. La verdadera espiritualidad en Santiago, pues como vimos, es el amor al prójimo, porque Él es como uno, Él es uno, ¿verdad? Siempre hemos traducido, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, tú te amas mucho, te cuidas mucho, entonces así mismo ama al prójimo, pero la traducción de este texto es perfectamente traducible de esta manera. Ama a tu prójimo porque él eres tú, él es como tú. Mejor, él es tú, ¿verdad? Ahí hablando de la unidad. Él es uno con uno mismo, ¿no? Quien verdaderamente está así. Me gusta usar la palabra empapado de Dios porque tiene eso de conocimiento, ¿verdad? Que había mencionado, manifiesta a Dios, refleja a Dios y no discrimina. Esto implica no acomodarse a los valores del patronazgo, ¿no? Donde la comunidad acoge a quienes va bien vestido, con anillos de oro y discrimina al indigente. Santiago lo que nos habla es de la espiritualidad que debe ser coherente con lo que se dice, con lo que se piensa y con lo que se hace. De hecho, en toda la carta hay un llamado a la coherencia, que es lo que más a nosotros nos dificulta, ¿no? Podemos hablar bonito, pero ya con los hechos nos atoramos, ¿no? Hay que ser coherentes, ¿eh? Íntegros. Bueno, después hay otro, en ese mismo capítulo, en el verso 14, eso era al principio, en el 1 del 2, del capítulo 2. Aquí dice, este ya es con la solidaridad con las personas necesitadas, ¿no? Imposible de manipular ninguno de estos dos textos, ¿no? De hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran, ¿no? Vuelve a insistir y vuelve a insistir en la salvación. ¿Acaso puede salvarlo esa fe? A mí me parece muy interesante porque dentro de la tradición cristiana siempre hemos dicho, bueno, hay que creer en Dios, ¿no? Poner nuestra fe en Dios. Y después, sí, y esa hay que, ¿cómo decimos? Bueno, con eso te salvas, ¿no? Con eso te salvas, pero claro, tienes que ayudar al prójimo, como si fuera un apéndice, ¿no? Pero para Santiago no es así, es íntegro. Si tú dices que tienes fe, pero no lo demuestras, entonces no te salvas, ¿verdad? Es una sola cosa, ¿verdad? Es una sola moneda que tiene esas dos caras de espiritualidad reflejada
en nuestros hechos. Bueno, dice así el siguiente versículo, 15. Si a un hermano o una hermana, vea que aquí dice una hermana, ¿no? Y no es que sea inclusivo Santiago, ¿no? Porque de hecho allá habla eh, un lenguaje patriarcal no inclusivo. Es que seguramente en las comunidades la mayoría de las mujeres eran las que más necesitadas estaban, por eso incluye aquí una hermana, ¿no? Bueno, si a un hermano o a una hermana le faltan la ropa, la comida y la comida necesaria para el día, y alguno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Así pasa con la fe. Si no se muestra con hechos por sí sola, es una fe muerta, ¿verdad? Entonces, Santiago dice que esta espiritualidad nos salva. Pero podríamos ir más allá. Si se vive este tipo de espiritualidad hueca, nadie se salva. Porque habría que leer aquí no una salvación individual que se alcanza a nivel personal, porque se ayuda al necesitado. Más bien, habría que leer las consecuencias para toda la sociedad de una espiritualidad sin solidaridad, sin compasión. Ahí nadie se salva, ¿no? Bueno, ya el capítulo 3, como lo anuncié, lo dedica a los estragos que puede hacer la falta del control de la lengua, ¿no? Algo que las personas muy devotas no le dan mucha importancia, porque dicen gracias a Dios, porque yo no soy tan malo como este, ¿no? Como decía el fariseo. Santiago, sin embargo, le da mucha importancia al asunto de la lengua, y esto llama la atención, porque tal vez las comunidades de migrantes se estaban autodestruyendo, ¿verdad? Por los chismes. El chisme acaba con las familias, con instituciones, con amistades, ¿no? Entonces siempre hay, cuando uno va a hablar, hay que pensar, ¿esto va a construir o esto va a destruir? Yo creo que uno tiene que detenerse y eso también es parte de la espiritualidad, ¿no? A pensar lo que uno va a decir, si va a ser para bien, ¿no? Eh, la espiritualidad para Santiago invita a dejar el egoísmo, ¿no? El ego y a pensar en el otro, en la otra, antes que en uno mismo, pero aunque uno es uno mismo, porque no se trata de sacrificarse por el otro para alcanzar la gloria de Dios, ¿no? Esto es mercantilismo, la gracia de Dios. O sea, yo me sacrifico por el otro porque quiero hallarlos, que Dios me acoja mejor, ¿no? Porque esto yo soy bueno y tú, Dios, me salvas, ¿no? Sino más bien de reconocer en el otro nuestra identidad de humano, como decía. Ambas, la identidad del otro y la identidad mía son manifestaciones de lo divino, son epifanías que buscan el bienestar común de todos y todas, ¿no? En la antropología de Santiago, el ser humano tiene capacidad innata de hacer el bien. Santiago dice que se le ha plantado la palabra de verdad, literalmente dice, se le ha plantado en su ser la palabra de verdad. Puede dejarse guiar por esta orientación. Pero también habla de otra orientación que uno tiene, la orientación propia de la condición humana que es negativa y que es la codicia. Epithimia es la codicia. Al contrario, dice 1:14. Uno es tentado por su propia codicia, que lo atrae y lo seduce. Y de la codicia nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte, ¿no? Es interesante cómo Santiago tiene incorporado estas tendencias en el ser humano, ¿verdad? Para que uno diga, no, pues yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Eh, Pablo también tenía, yo aquí no estoy hablando de la espiritualidad de Paulina, pero Pablo también tiene eso cuando tiene las aspiraciones de la carne y las aspiraciones del espíritu. No uno entero en su cuerpo tiene orientaciones hacia el espíritu que lo llevan a dar frutos buenos, pero también uno se puede orientar por la carne, que para él la carne, bueno, tiene muchos conceptos, ¿no? Sarx,
Pero aquí es orientarse hacia el egoísmo, ¿no? La codicia. Entonces él invita a que uno se deje eh, orientar y que se oriente más bien él le llama el espíritu y no por la carne. No es un dualismo entre carne y espíritu, es todo el cuerpo, toda la persona orientado hacia el espíritu o todo el cuerpo, toda la persona orientado hacia lo malo, ¿verdad? Desgraciadamente le pone carne y ahí ya las interpretaciones hablan de que el cuerpo es malo, la carne es mala, bueno, el sexo es malo. ¿Verdad? Bueno, también tenemos algunos personajes dentro de otros personajes dentro de la Carta de Santiago con recursos económicos, ¿no? Y no me refiero a los terratenientes que no pertenecen a la comunidad, que les anuncia ya, ¿verdad? Eh, la destrucción. Los terratenientes que han acumulado riquezas y muchos bienes que la polilla se los come. No, me refiero a gente de la comunidad, grandes comerciantes, ¿verdad? Con recursos. A estos que viven fuera, que se acogen a los valores de, de, del mundo que les rodea, ¿verdad? A estos les exhorta a no dejarse llevar por la codicia, queriendo acumular muchas ganancias. Ellos que saben, dice, ellos, ¿no? O ustedes que saben hacer el bien y no lo hacen, cometen pecado, ¿no? Y el texto dice, alardean diciendo, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Aquí, como diría René Krüger, ¿no? El argentino que escribió un libro muy bueno de Santiago, dice, se trata de grandes comerciantes, ¿no? Que van y pasan un año allá haciendo negocios, ¿no? A gran escala. Estos no toman en cuenta a Dios según Santiago y por eso no lo mencionan. Según Santiago, ¿verdad? Debe decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero lo que hace Santiago es atacar el ego, el orgullo. Por eso dice, ustedes, en cambio, alardean, son orgullosos y todo orgullo de esa clase es malo. Porque quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado, comete mal. Bueno, en fin, el llamado fundamental de la carta a los inmigrantes que están dispersos por el Asia Menor es que vivan una espiritualidad de manera coherente, íntegra, ¿no? Y aquí Santiago está descalificando toda espiritualidad individualista, intimista, que no se refleja en las prácticas cotidianas, tanto en las obras de justicia, en la solidaridad, en la compasión, ¿verdad? Y tanto también así con las palabras, ¿no? Que en los discursos que hablamos. Bueno, hasta ahí termino con Santiago. Ahora quisiera que pasáramos a entender la espiritualidad de la Biblia de otra manera. Una espiritualidad que yo encuentro holística, ¿verdad? O sea, íntegra, completa, plena, no dual, ¿no? Eh, ¿Qué es espiritualidad no dual? Bueno, hoy día, no sé si algunos se han dado cuenta, pero yo he estado muy atenta, estoy leyendo muchos libros, me ha gustado mucho. Se está extendiendo esta manera de vivir la espiritualidad. Es una espiritualidad no teísta en el sentido de considerarlo como un ente separado al Dios, eh, creador del universo, al que hay que adorar y obedecer, sino de una experiencia holística de plenitud, una experiencia, una vivencia de Dios o de la divinidad, ¿verdad? Eh, que se siente en el diario vivir, en las mínicas cosas, en la cotidianidad, en la interrelación humana con la naturaleza, con los animalitos, hasta en las piedras, ¿verdad? Con el universo entero, ¿no? Cuando uno sale al patio, es que yo vivo en el campo y salgo al patio y veo ese cielo y esas estrellas y esa luna y siento que me abraza, ¿no? Es un sentimiento
eh, de unidad, muy pleno, ¿no? Porque todos y todas participamos de la misma composición, ¿verdad? Todos y todas, me voy a decir todes, como dicen en la Universidad de Antioquia, yo llevé un curso y se habla de todes. Somos uno y el otro. Todos somos uno y el otro es uno. Y lo que le sucede al otro, bueno o malo, le sucede a uno. A uno le duele, a uno le alegra todo lo que sucede, incluso lo que le sucede a un árbol. Yo cuando veo aquí que han talado en estas montañas, a veces siento un dolor en el alma, ¿no? Eh, a los animalitos, ¿verdad? Pienso en todas esas aves que mueren, las ardillas, y todas esas que por los incendios, ¿verdad? Eh, Porque somos parte, como digo, somos de la misma composición. Tenemos los mismos minerales, el agua, la energía, el hidrógeno, todo, igual que las estrellas. Decimos que la Biblia, bueno, decimos que la Biblia es teísta porque en la mayoría de sus libros concibe a un Dios separado de uno. Pero yo veo esta espiritualidad no teísta en el Cantar de los Cantares. Y creo que no es por casualidad que los místicos, aquí hay una mosquita, ¿verdad? Que es así, la voy a matar. Este, a ver, ya me perdí. Cuya espiritualidad tiende a la unicidad con el todo y con Dios. La espiritualidad de los místicos, ¿no? Como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila. Y ellos sabemos que se sentían muy identificados con los poemas del Cantares, lo dicen en sus escritos, ¿no? Pero antes de entrar en los poemas, que prácticamente los voy a mencionar y decir alguito, ¿no? Quiero presentar de manera muy sencilla lo que se entiende por espiritualidad no dual para aquellas y aquellos que no han escuchado el término. Y tomo el aporte de una mujer que se llama Joan Tollefson. Y lo tomo casi literalmente, ¿no? Yo en estos momentos estoy participando con un grupo que llamamos Evangelio en Pijamas y que nos reunimos cada semana, comentamos libros, artículos y estamos en busca de una espiritualidad así holística, plena, ¿no? Y ahí conocí a esta escritos de esta mujer, Joan Tollefson, ¿verdad? Para ella, la vida no está dividida. Nosotros clasificamos las cosas para organizarnos mejor. Es verdad que hay una gran diversidad, pero no hay separación real. Dice Tollefson, todo es un todo indivisible, sin fisuras, sin exterior ni interior. Y ella llama a esta totalidad unicidad o insubstancialidad. La unicidad indica su plenitud donde todo es inclusivo. Unicidad, todo es inclusivo, incluso el bien y el mal, ¿no? Todo cabe ahí. Y la insubstancialidad enfatiza la no cosa, o como ella le dice que me encantó, no cosidad, la no cosidad. Es lo que, es lo que se llama también vacío, ¿no? Vacío de cualquier sustancia sólida, objetiva. O sea, nunca existen cosas independientes, separadas, incluyendo el yo. Lo que vemos ahora son formas, como manifestaciones de ese todo, ¿no? Yo soy forma, ustedes son formas, de todo eso. Somos la esencia de ese espíritu, de ese todo. Nosotros, los árboles, los animales, los objetos palpables, lo que vemos, ¿verdad? Somos forma de ese vacío, de ese todo. Algunos llaman conciencia, energía, fuente original. Formas de un flujo interrelacionado, cambiante, momentáneo, cambiante. Y aquí cito, ese todo es la vida, es como la divinidad de donde nosotros, la naturaleza, las aves, somos manifestaciones. No es algo que podemos ver, es infinito, ilimitado, sin principio ni fin, no tiene ni dentro, ni fuera, ni otro. No se detiene y sin embargo nunca se aparta del aquí y el ahora.
Y siempre es solo esto, solo eso, digamos, pues cuando uno va y ve las flores y te hace sonreír, o ves el otoño, o te gusta una empanada rica, como las de Cali, ¿cómo se llaman? Una empanada, ay, pucha, ¿cómo le llaman las empanadas de Cali que me encantan? Y siempre pido. Empanada Bueno, con de uno, cualquiera de las dos cosas. ves cuando tú sientes ese sabor y esa cosa, ¿no? Pero también lo negativo, los sonidos horribles de las motosierras, el olor a caca aquí con los perritos míos, ¿verdad? Eh, todo forma esa unidad, los pensamientos también, las sensaciones que nos palpitan, las sensaciones como la ira, el miedo, la pena, el dolor, la alegría, ¿verdad? Como dice ella, es la vida tal como es, así es. Entonces, lo que quiero enfatizar del aporte de John es que para la autora todo es espiritual, ¿verdad? Por eso me recuerda el primer capítulo, el himno que está en Efesios, donde todo lo huele a Dios. Claro que todo es en Cristo. Entonces ahí ya en Cristo, a menos que lo elevemos a lo cósmico y Cristo sea universal, ¿verdad? Pero no de pertenencia cristiana. Bueno, todo es espiritual. Dice ella, todos nuestros actos hablan de una espiritualidad, incluso hasta sacar la basura, cocinar, comer, abrazar al amigo, participar en una marcha, ¿verdad? Eso digo yo como el 1 de mayo, ¿verdad? Y no solo meditar, orar, respirar, ¿verdad? Que estamos usándolo mucho ahora. No, la espiritualidad es esta vida misma, una forma de ver las cosas, de poner atención en el aquí y el ahora, ¿verdad? El presente, que eso, el caer en la cuenta. Vieran que aquí yo tengo un jardín grande y yo no me daba, o sea, qué bonito, siempre decía, qué bonito el jardín porque es mi esposo el que se encarga, ¿no? Y yo no caí en la cuenta ya ver los detalles de las hojas, ver los colores, ver todas las diferencias que hay. Y ahora he aprendido a distinguir, a ver, de pronto veo eso, ¿no? No existían para mí y estaban ahí, ¿verdad? Es tener la conciencia plena en el presente, ¿verdad? Porque vivimos siempre en el pasado o en el futuro, lo que tengo que hacer y lo que hice y lo que me hicieron y estoy ahí sufriendo, ¿no? Eh, eh, Trabajar en lo que sea, ¿verdad? Yo hago pan, entonces estar presente, no estar divagando, ¿no? Amar siempre con toda nuestra presencia y sentir el dolor cuando se matan los animalitos, las personas, cuando escuchamos, cuando vemos el genocidio, ¿verdad? Visualizar y sentir ese dolor de entre uno y desear el bien para ellos. Bueno, en otras palabras, la espiritualidad es esa experiencia directa de ese momento presente que no se basa en creencias, ¿verdad? Que se vive en su plenitud, se experimenta en esa plenitud felicidad y a la vez dolor porque así es la vida. Esta experiencia espiritual no dual puede ser muy intensa, al grado de tocar dimensiones desconocidas, ¿no? Más allá de lo que percibimos diariamente. Algunos le llaman despertares, ¿no? Ahí tiene mucho de budismo zen. Hechos que acontecen en la meditación o cuando tú te sientes desbordada, ¿no? Cuando ves el atardecer tan hermoso y sientes algo en el pecho, ¿no? Ahí sientes algo en el pecho cuando ves. Yo recuerdo siempre en Bolivia esas montañas donde cae el sol y refleja el sol, ¿no? Esta espiritualidad es muy antigua y no tiene su origen solo en la tradición oriental budista, aunque tiene mucho, sino también en nuestros antepasados de los pueblos originarios de nuestro continente y el Caribe. En la tradición náhuatl se habla de Dios como el viento y la noche, porque se siente pero no se ve. ¿Mm? O el cerca y el junto, porque siempre está en uno y es uno. Y asimismo muchas personas que viven esa espiritualidad o la analizan,
mencionan a los místicos de la tradición cristiana como antecedentes de esta vivencia espiritual no dual al interior del cristianismo, ¿no? Porque en sus escritos sí se constata esta intensidad de la presencia divina, ¿no? Yo estoy leyendo aquí las obras completas de Santa Teresa, ¿verdad? Se constata cuando ella habla de la presencia divina, ese todo que lo lleva a vivir de otro modo esa realidad. Y de ellos le nace la compasión. Es la gracia, yo digo, ¿no? La gracia que le nace en nuestro actuar, en nuestro compromiso, en nuestra solidaridad. Pues bien, esta vivencia espiritual no dual o holística, yo la encuentro en los poemas del Cantar de los Cantares, y aquí quisiera leerles unos poemas donde podemos ver esta unidad. Bueno, pero antes de eso, bueno, he hablado de que somos epifanía de la divinidad, forma de un fondo, ¿sí? Pero ¿qué es ese fondo? Porque es que me acabo de encontrar una cita de Leonardo Boff, otra de Leonardo, en ese mismo artículo que mencioné y que decidí meterla aquí porque yo hablé del fondo, ¿no? Según Leonardo Boff, eh, de acuerdo a la neurolingüística, a los nuevos biólogos y cosmólogos, somos por naturaleza seres espirituales. Esa parte espiritual en nosotros se revela por la capacidad de solidaridad, de cooperación, de compasión, de comunión y de una apertura total al otro, a la naturaleza, al universo, en una palabra, al infinito. Estoy diciendo literalmente lo que dice Leonardo, ¿sí? Estoy citando. La espiritualidad hace intuir al ser humano que detrás de todas las cosas hay una energía poderosa y amorosa que sustenta todo y lo mantiene abierto a nuevas formas en el proceso de la evolución, ¿verdad? Ese sería el fondo, ese sería el vacío, ese sería lo que uno llama conciencia, ¿no? Es la energía poderosa. Y está citando a científicos, ¿sí? Él lo dijo en Amerindia, en un artículo de Amerindia el 1 de mayo. Bueno, es difícil hablar de esta vivencia espiritual en términos analíticos, ¿verdad? Como yo analicé, ¿verdad? En Santiago o los primeros puntos que presenté sobre la espiritualidad bíblica en general. Porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una vivencia. Es difícil darle palabras a las experiencias que uno tiene de lo divino, ¿no? Y solo es posible compartirla por medio de metáforas, de poemas, música, arte, ¿no? Y en los poemas del Cantar de los Cantares yo veo esa espiritualidad. Como dije, no se menciona la palabra Dios, pero se siente la divinidad en todos los poemas. La única vez que se habla de divinidad, pero no se refiere a Dios, es cuando se menciona la llama divina del amor, que no puede apagarse jamás y que no puede ser sobornada con todas las riquezas del mundo. Cuando dice, llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo. El amor es invencible como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina. El agua de todos los mares no podría apagar el amor. Tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, corregida. Bueno, como dije, no voy a presentar el análisis de acuerdo con las ciencias bíblicas porque es imposible. Mi lectura desde la unicidad como la manifestación de la presencia divina se basa en mi percepción muy particular, ¿no? Y lo que voy a hacer es simplemente mencionar algo de los poemas, ¿no? Y con eso termino. Y es curioso porque en mi lucha como biblista siempre fue que no se espiritualizara el cantar, porque se trataba verdaderamente del amor sensual y corporal de dos amantes, ¿verdad? Y siempre en la tradición y en la iglesia se espiritualizaba y yo que no.
Y yo, cuando yo hice mi licenciatura en literatura y lingüística, yo trabajé en Cantar de los Cantares en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y el título fue El erotismo del signo lingüístico del Cantar de los Cantares, donde ahí veía dos cuerpos de dos amantes, ¿no? Ese trabajo me causó mucho placer y solo saqué algunos artículos. Pero mi insistencia en ver en el Cantar de los Cantares dos cuerpos que se aman era justamente por el rechazo al cuerpo que la Iglesia y la teología conservadora tenía. Porque, como sabemos, la materia era considerada mala. Pero aunque sí reconocí la experiencia de Dios en ese amor apasionado y carnal entre la sulamita y el pastor de ovejas, ¿no? Pero mi acercamiento ahora, que gracias a Carmiña empecé a verlo diferente, por esta invitación, ¿no? Gracias a Carmiña por esta invitación. Mi acercamiento ahora es algo distinto, no el desprecio a la materia, por supuesto, sino justamente ver la materia, la forma, el cuerpo, como epifanía divina, como manifestación de Dios, si queremos llamarlo así. Como ver entrelazadas la inmanencia con la trascendencia, como la estela de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? Entonces aquí voy a poner solo algunos ejemplos porque ya tengo que terminar, ¿no? De esa experiencia espiritual no dual donde se experimenta la unicidad. Esta unidad, tanto interhumana como en la naturaleza y la fauna, los minerales, la flora, ¿verdad? Se vive de manera intensa. Y muchos son los poemas en los que observamos estas figuras que hablan de la integración de todo. Pero el poema del capítulo 7, del versículo 2 al 10, reúne todos los elementos, ¿no? Naturaleza, flora, fauna, metales, ciudad, campo, trabajo manual. Y así se ve el cuerpo de ella danzando, ¿verdad? Como un cuerpo que lo integra todo, ¿verdad? Voy a recordárselos, ¿no? Qué hermosos son tus pies en las sandalias, Sulamita. Las curvas de tus caderas son adornos de oro fino, hechos por manos expertas. Tu ombligo, una copa redonda donde no falta el buen vino. Tu vientre es una pila de trigo rodeada de rosas. Tus pechos son dos gacelas mellizas. Tu cuello es una torre de marfil. Tus ojos son dos estanques de la ciudad de Hezbón, junto a la puerta de Bat Rabín. Y tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia la ciudad de Damasco. Tu cabeza sobre tu cuerpo es como el monte Carmelo, hilos de púrpura son tus cabellos. El amante está preso entre sus rizos. Eso es con respecto a ella. Pero con respecto a él, también vemos en el capítulo 5 cuando describe el cuerpo, ¿no? Que es una técnica wash, que se llama wash. Es describir el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Su cabeza es oro puro, dice ella sobre él, ¿no? Su cabeza es oro puro, su cabello es ondulado y negro como un cuervo. Sus ojos son dos palomas bañadas en leche, posadas junto a un estanque. Sus mejillas son amplios jardines de fragantes flores. Sus labios son rosas, por las que ruedan gotitas de mirra. Sus manos son abrazaderas de oro cubiertas de topacios. Su cuerpo es pulido marfil, con incrustaciones de zafiros. Sus piernas son columnas de mármol, afirmadas sobre bases de oro puro. Su aspecto es distinguido como los cedros del Líbano, y su paladar es un deleite, porque todo él es un encanto, ¿no? Entonces aquí vemos la integración, como dije yo, de todas las cosas, ¿no? Pero también en la consumación del amor, ¿verdad? Que aparece varias veces en los poemas, tenemos la complicidad de toda la naturaleza, ¿no? La mirra, los viñedos, la hierba es la cama con el amado y los cipreses funcionan como el techo, ¿verdad? Todo eso hay una complicidad en el amor. Dice
Ella, mi amado es para mí un saquito de mirra, ya está posado en mis pechos. Mi amado es para mí un ramo de aleña tomado de los viñedos de Engadí. La verde hierba es nuestro lecho, los cedros son las vigas de la casa y los cipreses son el techo que nos cubre, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, Hay dentro de los poemas un trastoque, ¿verdad? Se trastocan las reglas gramaticales la, la, y de las realidades se trastoca. Ella, por ejemplo, se come porque es racimo de uvas, porque despide un olor a manzanas. Ella se bebe porque es vino y miradas de él se derraman. Él también se come porque es manzano, ¿no? Dice ella, no, dice él, tus pechos son racimos de uvas y tu aliento fragancia de manzanas. Tu paladar es el buen vino que resbala suavemente por los labios y los dientes. Y él también se come porque es un manzano, ¿no? Dice ella, mi amado es entre los hombres un manzano entre los árboles del bosque. Con qué placer descanso bajo su sombra, con qué deleite saboreo su fruta. Me lleva a la sala de banquetes y derrama en mí sus miradas de amor. Y como en un despertar, hay una experiencia de pérdida del sí, ¿verdad? Dice, bajé al bosque de los nogales, quería admirar el verdor en el arroyo, quería ver los brotes de los viñedos y las flores de los granados, pero después ya no supe de mí hasta verme en el carro con mi amado, ¿no? Bueno, y casi por último, tenemos el polo opuesto, porque dentro de la vida existe las tristezas, ¿no? La alegría, la violencia, el maltrato. Y también lo encontramos, el polo opuesto dentro de esa experiencia de plenitud, ¿verdad? Ese polo opuesto son las normas, las creencias, las imposiciones, la perversidad, partes integrantes de la vida, ¿no? Encontramos como polos el amor pleno, las normas, al amor pleno, las normas de la familia en los poemas, ¿no? Especialmente los miembros masculinos y las normas culturales donde los guardias tienen la tarea de reprimir, ¿no? Al amor. Los hermanos de la Sulamita los vemos en dos poemas, ¿no? Ellos quieren imponerse, ellos quieren esclavizar, ellos niegan la sexualidad y lo que les preocupa es el dinero de la dote de su hermana, ¿verdad? Dice en 1.6, ve, mis hermanos se enojaron conmigo y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña la descuidé. Y luego en el capítulo 8, del 8 al 10, dice, nuestra hermanita no tiene pechos. ¿Qué vamos a hacer con ella cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Y si fuera una puerta, la recubriríamos con tablas de cedro, ¿no? Entonces aquí vemos cómo los hermanos quieren la dote de ella, pero ella no tiene pechos, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, se preocupan y también quieren protegerla, ¿no? Pero ella inmediatamente afirma su sexualidad, pero no se vende por la dote, porque ella escoge su amor. Dice aquí en el 8, el mismo capítulo, versículo 10, dice, yo soy como una muralla y mis pechos como torres. Por eso, a los ojos de mi amado, yo he encontrado la felicidad. Y el otro polo negativo son los guardias, ¿no? Los soldados. Los guardias reprimen a la mujer por salir de noche, la golpean. Esos que cuidan la entrada de la ciudad, en lugar de protegerla, se aprovechan de ella y buscan desnudarla con violencia. Dice, abrí la puerta a mi amado, pero él ya no estaba ahí. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Entonces salió a buscarlo. Me encontraron los guardias, los que hacen la ronda en la ciudad, y me golpearon y me hirieron, los que cuidan la entrada de la ciudad. Me arrancaron el velo con violencia, ¿no? Y ahí termina esa. Esas son como creo que las únicas dos partes negativas
que aparecen en el Cantares, que es puro amor desinteresado, ¿no? Conclusión. Bueno, he iniciado mi presentación con una introducción que observa la espiritualidad bíblica desde el lado antropológico, religioso, cultural. Vimos las corrientes sacerdotal y profética, cómo fue evolucionando esta experiencia de Dios en el pueblo hebreo, esta es vivencia de Dios, ¿no? Vimos el Dios oficial y la religiosidad popular presentes, vimos la espiritualidad, digamos, las prácticas espirituales que aparecen en la Biblia y también en los pueblos circunvecinos, y finalmente aclaramos que la espiritualidad bíblica es sobre todo una espiritualidad teísta, ¿no? Después presenté los dos acercamientos o vivencias espirituales, ¿no? El de Santiago y no voy a repetir lo que dije de Santiago, y pues terminé, pero no analicé, ¿verdad?, los poemas del Cantar de los Cantares a la luz de una experiencia holística no dual, donde lo divino se siente como presencia que lo abarca todo, la naturaleza, los astros, ¿no? Tú eres sol, el sol, ella es sol, ¿no? Los animales, los seres humanos, las piedras preciosas, la bondad, la maldad, todos como epifanías o manifestaciones de lo divino, ¿no? En un ambiente impregnado de un amor profundo que no se vende ni se compra, que es poderoso e inextinguible. Pero, pues, como se puede ver, se necesita profundizar mucho en este acercamiento y es en eso que ahorita estoy más o menos metida. Así es que aquí termino. Ay, un poquito largo. ¿Tienes micrófono, Carmiña? Mil gracias, Elsa. Realmente me ha parecido muy, muy interesante. Creo que nos has abierto muchos caminos bíblicos desde esta nueva perspectiva en que nos manejamos en términos generales, la perspectiva de la espiritualidad actual no teísta. Mil gracias. Bueno, muy bien, pues agradecemos a toda su presencia. Con esta charla de Elsa hoy tan interesante, cerramos nuestro octavo ciclo de la cátedra. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado estos 4 años. Estamos terminando nuestro octavo ciclo. Las invitamos para que continuemos nuestras cátedras el próximo 31 de agosto. Hoy terminamos, dejamos un espacio de descanso y tendremos para el próximo semestre 4 cátedras propuestas que son el 31 de agosto, Espiritualidades de la Tierra. El 28 de septiembre, Espiritualidad y Estética con Limizar Salamanca. El 26 de octubre, Espiritualidad Mariana para hoy. Y el 30 de noviembre, Espiritualidad de la Compasión. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo. Un abrazo. Gracias, José. Gracias. Bendiciones desde México. Bendiciones. Gracias.